Muy buenas amigos, soy Rurro Gamer, bienvenidos a este tutorial, más bien ampliación o aclaración del anterior, en que hablaremos sobre unos cuantos detalles más sobre el comienzo de la partida. Agradecérselo a Fran, que estuvo muy atento y me lo comunicó. En primer lugar, viajaremos al menú de la partida, de nueva colonia. Voy a comentar la utilidad de un botón editor de escenarios abajo. Si no queréis complicaros la vida, no lo toquéis, pero al menos os lo voy a explicar. Vamos a pulsar dentro de la cruz roja y ¡tachán! Podemos modificar lo que viene con nosotros en nuestro viaje. Los colonos con los que empezamos y entre los que escogemos, si caemos del cielo o en cápsulas o comenzamos ya en el planeta, las probabilidades de sufrir una enfermedad inicial tipo hambre, enfermedad de criptosueño o locuras raras como adicciones a ciertas drogas. Objetos, animales iniciales, su cantidad... Bueno, de esta manera podéis personalizar del todo vuestra experiencia. Dicho esto, vamos hacia atrás. ¿Vale? Pinchamos en náufragos, le damos a siguiente. Elegimos cuentacuentos y dificultad. Por cierto, aquí también podéis elegir, si elegimos el cuentacuentos Cassandra Classic, podéis elegir la dificultad personalizado, ¿vale? Podéis personalizar la experiencia que queréis vivir en Ringworld y personalizarla, bueno, a vuestro antojo. Le damos de nuevo al botón siguiente una vez seleccionado todo. Aquí semilla aleatoria, esto simplemente cambia el mundo en el que vais a entrar. Lo mismo, ya lo expliqué esto, por lo cual no voy a explicarlo. Y ¡pum! Ya estamos de nuevo donde comenzamos en el vídeo anterior. Aprovecho para pediros vuestra suscripción, vuestro like, vuestro comentario. Es muy importante para alguien que sube contenido y es una forma muy democrática de dar vuestro apoyo. Bien, ya en esta pantalla vamos a ver varias cosas. En primer lugar, Fran me llamaba la atención sobre que no había explicado el tipo de roca con el que comenzamos. Y esto, en efecto, el tipo de partida que yo suelo jugar, muy randomizada, muy aleatoria, pues no lo hago. Yo simplemente le doy a elegir un lugar al azar, por ejemplo, el desierto extremo, y caigo aquí. Hay pizarra y granito. Esto lo vemos, hay un botón que pone terreno. Si pinchamos en el botón que pone terreno, nos explica, bueno, pues el tipo de bioma en el que estamos, pues por ejemplo, desierto extremo, una zona extremadamente caliente y seca, desprovista de casi toda vida, el calor abrasador y la falta de casi toda esto, bueno, tengo un vídeo que si lo queréis ver, bueno, una serie entera, que si la queréis ver, está vigente, se siguen subiendo vídeos y va de esto, va de desierto extremo, casualmente al azar. Bueno, le damos, por ejemplo, aquí otra vez a elegir lugar al azar y nos elige bosque templado. Por cierto, también tengo otra serie sobre el bosque templado que... el azar. Bueno, el caso es que vamos a pasar de esto. Nos dice si el terreno es plano o si, por ejemplo, es terreno intransitable. Aquí no podemos pasar. No podemos pasar, pero sí podemos empezar, ¿eh? Si es montañoso, si es de grandes colinas, de pequeñas colinas, etcétera, ¿no? Y nos dice el tipo de roca. Vale, es importante aclarar que las construcciones que hagamos con determinados materiales son más bonitos, más inflamables o más duraderos, dependiendo del material. Si para ti esto es importante, hay que aclarar puntos de golpe del material. Primero, si tú empiezas en un bosque, es probable que empieces construyendo con madera, es decir, que la madera es muy inflamable y también es muy blandita. Tiene 190 puntos de golpe, un muro hecho de madera, ¿vale? Y aparte, lo que digo, es muy inflamable. Llega un tipo con cócteles Molotov y te revienta la colonia entera, ¿vale? También es fácil de construir y es muy rápida. Vamos a ver los otros materiales, porque no es lo mismo, por ejemplo, la pizarra, que es algo bastante habitual, con el mármol. El mármol tiene un punto de belleza. También es cierto que tiene 360 puntos de vida, nada en comparación con la madera, que era 195. El mármol tiene 360 y la pizarra 390. La diferencia es que todo lo que construyas con mármol tiene 1 de belleza
y el resto tienen 0 de belleza. Incluimos la madera. Después de esto, la más blandita o la siguiente dura es la arenisca, que tiene 420. Ya hacen falta varios golpes más para romperlo, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, la pizarra es muy difícil de trabajar, es más dura, y la arenisca es más blanda. Eso también tenedlo en cuenta. La piedra caliza, por ejemplo, tiene 460 puntos de golpe y es igual de difícil de trabajar que la pizarra. Es igual de lento, pero bueno, realmente no es algo importante, ¿no?, en ese aspecto. Pero tenedlo en cuenta. Igual que lo más duro de todas las rocas habituales son los bloques de granito, que en este caso tendrían 510 puntos de golpe cada pared construida con ellos. Y es igual de difícil de trabajar que la piedra caliza o la pizarra. De todas las piedras, la piedra más fácil de trabajar es la arenisca, que lo sepáis. De todas formas, también podemos hacer paredes de oro, plata, de jade, de acero. Incluso el acero no es especialmente duro y es algo inflamable. Podemos hacer paredes de uranio, si queremos vivir en un sitio totalmente radioactivo. Ahora, el uranio es durísimo, tiene 750 puntos de golpe, y el plastiacero, ¿vale?, que esto es un material avanzado del que no voy a hablar ahora, es secreto, alto secreto de estado, tiene 840 puntos de golpe, es el material más duro de todos, ¿vale? Dicho esto, hay que tener en cuenta si el sitio tiene madera o no, y esto lo vemos, bueno, si es un bosque o un desierto, eso yo creo que todo el mundo sabe, que en un desierto no hay árboles, ¿sí? Vale. Entonces, si es, por ejemplo, aquí mármol y caliza, ya sé que el mármol va a ser bonito y que la caliza, bueno, no es lo más duro es el granito. Caliza, pizarra y granito. Aquí tengo todo, pero no tengo mármol. Y si nos vamos granito, arenisca y caliza, tengo una piedra muy fácil de trabajar, la arenisca, y otras dos que son duras. Y bueno, etcétera, etcétera. Y ya buscáis vosotros lo que queréis. Luego hay otra cosa muy importante, que es cuándo podemos sembrar. Yo creo que ya lo expliqué, pero voy a hacer el inciso, ¿vale? Porque no es lo mismo, y esto yo creo que también es un poquito de sentido común, irnos al polo, independientemente del tipo de bioma que sea, y que haya unas temperaturas de menos 43 a 9 grados. En estos fríos, lo que es la agricultura es algo muy, muy difícil. Y lo podemos ver aquí. Nos dice, fijaros, donde he pulsado antes, en terreno, donde nos dice pizarra, arenisca, caliza. Vale, temperaturas medias, menos 17,8. Periodo de crecimiento. Mirad. Nunca. Hay vallas, parece ser que hay vallas. Dudo mucho que si entremos vamos a encontrar vallas nada más que al principio, si estamos en primavera, bueno, etcétera, ¿no? Si nos vamos bajando, la temperatura media va subiendo, y esto es de lo que depende el periodo de crecimiento. Aquí nos dice, efectivamente, bueno, los días de todo el año que podemos sembrar, 10 días de 60. Por ejemplo, si nos vamos más abajo, las temperaturas medias suben, por lo tanto, suben los días que podemos sembrar. Por ejemplo, 20 días de 60, del 11 de marzo y mayo al 1 de septiembre. Nos vamos aquí, por ejemplo, que está cerca del Ecuador, y no está cerca del Ecuador. Nos vamos aquí, 30 días de 60. Medio año podemos sembrar. Esto es importante si eres muy novato. No te vayas al polo, no vayas a un sitio donde puedas sembrar 10 días, porque vas a morirte, seguro. Te lo dice alguien que ha muerto 100 veces de esto. Seguro. No te vayas a un clima donde puedes sembrar 10, 20 días, porque lo vas a pasar muy mal. Ahora, vete si quieres empezar, vete a un clima que empieces con 30 días, o 50 días, o todo el año. En todo el año te haces un pequeño huerto y te despreocupas, no tienes que hacer grandes latifundios de señores feudales. Luego el matorral árido, por ejemplo, pues aquí ya vamos bajando, si vamos bajando, dice, aquí no podemos sembrar ni podemos hacer nada, pero si nos diera el mundo para ello, aquí estamos en el Ecuador, aquí volveríamos otra vez a poder sembrar menos. Dicho esto, volvemos a avanzar y volvemos a añadir un poco más de contenido. Elegir personajes. Hay un botón que se me pasó, y se me pasó aposta porque yo nunca lo tocaba excepto cuando empecé a jugar.
¿vale? Y entonces hay que aclarar aquí que vosotros, que podéis llegar a empezar a jugar, pues es importante que lo conozcáis. De todas formas, llama tanto la atención que es raro que alguien no juegue con el botón, pulsarlo una y otra vez hasta que vea satisfecha toda su necesidad de azar. Bien, perfecto. Aquí tenemos un colono que se llama Dick, es alguacil y es una mujer de 25 años. Sabe disparo, sabe minería, le gusta la fabricación, le gusta el cuerpo a cuerpo, vamos, es un personaje cojonudo. Pero si nos vamos a este es una pobre mujer de 45 años que es una inepta. Es incapaz de violencia, es una pisa huevos, bueno, de fascinación de los químicos. No es recomendable llevártela en la primera misión. Si pulsamos randomizar, tenemos una señorita que es una vieja, con el ojo izquierdo fastidiado por una puñalada, pero ya sabe disparar, le gusta el cuerpo a cuerpo, le gusta la agricultura, le gusta el arte. Aún así no sería la que yo me llevaría, aunque es sanguinaria, pero bueno, es un buen rasgo. Si randomizamos de nuevo, ya tenemos un intelectual, pero sigamos. Pum, 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 pum. Vale, ya aquí tenemos a un chaval de 34 años, adora el cuerpo a cuerpo, adora la cocina, le gusta el disparo, le gusta la minería, le gusta la fabricación, le gusta la medicina, etc., ¿no? Y además es hijo de Oliver Kalpelsen, que andará por aquí, el tal Kalpelsen. Este es. Entonces, si nos llevamos a padre e hijo, bueno, pues tenemos una relación, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hemos randomizado a un señorito para, bueno, pues llevárnoslo y que se adapte mejor a este. Pam, 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 pam. Así, por ejemplo, este. Todo le gusta todo menos la cocina. Pues nada, tú no cocinas, no pasa nada. Y para esto sirve el botón de randomizar. Yo prefiero ir con elegir entre los que me da y punto. Pero que sepáis que existe este botón que pone randomizar. Vale, pues esto es todo lo que tenía que comentaros en este avance. Bueno, ampliaremos más contenidos en el próximo vídeo del tutorial de Ringworld. Por mi parte es todo y os agradezco el tiempo que me habéis dedicado y bueno, espero que os guste el vídeo. Dadle un like, acordaos, hasta luego.